Hola, buen día. A continuación, les presentaremos la explicación de lo que es la evaluación bioquímica del adulto. Las pruebas bioquímicas permiten detectar deficiencias nutricias subclínicas, ya que se pueden observar cambios en la reserva de algún nutrimento mucho antes de que se presenten los signos clínicos y síntomas de deficiencia. Por otro lado, también identifican deficiencias clínicas. Estas pruebas bioquímicas pueden utilizarse para confirmar el diagnóstico nutricio, validar indicadores dietéticos o determinar si el paciente informa de un consumo menor o mayor al real. También sirven para estimar la disponibilidad de algún nutrimento y si es susceptible de cubrir las necesidades fisiológicas, así como supervisar la terapia nutricia. Existe también la posibilidad de identificar cambios en la reserva de nutrimentos y la velocidad y dirección del cambio cuando se realiza una serie de mediciones a largo plazo. Bueno, los objetivos principales de la evaluación bioquímica son diagnosticar estados carenciales o subclínicos de mala nutrición y seguir evolutivamente los cambios en los desequilibrios nutricionales. Pueden incluir la medición de un nutrimento o sus metabolitos a través de las diferentes muestras como son los tejidos, las células, los fluidos y los desechos corporales. La medición es a través de pruebas físicas, bioquímicas, moleculares, microscópicas y de laboratorio. Dentro de las características de las pruebas bioquímicas podemos encontrar las ventajas y las desventajas de estos. En las ventajas podemos ver que nos proporcionan información objetiva, que nos proporcionan información cuantitativa, es decir, que nos van a decir los niveles exactos en los que se encuentran las distintas pruebas, que es más sensible que otros métodos, ¿no? Es decir, que estos nos van a decir específicamente qué deficiencias hay. Y dentro de las desventajas encontramos que son invasivas, que son costosas y que no existen puntos de corte universales. Varios laboratorios utilizan distintos parámetros para evaluar las distintas pruebas bioquímicas. Los principales usos y aplicaciones de las pruebas bioquímicas son detectar deficiencias nutricias subclínicas y clínicas, confirmar un diagnóstico nutricio, validar los indicadores dietéticos, estimar la disponibilidad de algún nutrimento y si éste es susceptible de cubrir las necesidades fisiológicas, supervisar la terapia nutricia e identificar los cambios en la reserva de nutrimentos, así como la velocidad y dirección de cambio. Existen algunos factores que pueden ocasionar un error al momento de hacer las pruebas y estos pueden ser factores externos o internos. Dentro de los factores externos se encuentran los del laboratorio, en los que pueden entrar que los métodos para el procesamiento de muestras se encuentren mal o que la definición de puntos de corte para la interpretación sea otra. Dentro de los factores no nutricios, entran la edad, el sexo, la etnia, los antecedentes genéticos, la condición fisiológica, el consumo de alcohol y tabaco y el consumo de fármacos o suplementos, que todos estos pueden eh, ocasionar un error en estos estudios. Y dentro de los factores internos que pueden ocasionar un error a la hora de hacer las pruebas bioquímicas, entran el estrés metabólico, la presencia de enfermedad, infección o inflamación, el consumo reciente del nutrimento de interés, la pérdida de peso y la preparación previa del paciente, es decir, que no se encuentre en ayuno o que hayan habido cambios en su dieta. Encontramos también una clasificación de las pruebas, que ésta se divide en estáticas y funcionales.
Las estáticas hacen una medición directa de los nutrimentos y miden la concentración del nutrimento o metabolito. Algunos ejemplos de estas pruebas son las proteínas totales, como el balance del nitrógeno, las proteínas somáticas, como la excreción urinaria de creatinina o excreción urinaria de 3-metilhistidina, y las proteínas viscerales, como la albúmina, la transferrina, la prealbúmina, la proteína transportadora de retinol. Y dentro de las pruebas funcionales podemos encontrar que estas son una forma de medir indirectamente los nutrimentos y se evalúan los procesos fisiológicos dependientes del nutrimento. Dentro de estas pruebas podemos encontrar la función muscular, la dinanometría y la función inmunológica. Y dentro de las pruebas de función inmunológica, también pueden encontrarse la cuenta de linfocitos totales, la cuenta de linfocitos T y proliferación de linfocitos y la hipersensibilidad cutánea retardada. Pruebas bioquímicas estáticas para la evaluación de los nutrimentos. Mediante estas pruebas se puede medir la concentración o la tasa de excreción de algún nutrimento o metabolito de alguna muestra. El resultado representa el nivel del nutrimento estudiado. Y bueno, con las pruebas estáticas se puede detectar problemas del estado de nutrición y que generalmente se utiliza este método para la evaluación de proteínas, vitaminas y nutrimentos inorgánicos, así como para la evaluación de riesgos y supervisión de problemas. Este tipo de prueba refleja la concentración de nutrimentos en el lugar en el que fue medido, y no del estado global del nutrimento en el organismo. Un ejemplo de ello es el calcio en el suero sanguíneo. Pruebas de evaluación del estado proteico. Esta evaluación es importante para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la desnutrición energético-proteica y del tratamiento nutricio, enteral y parenteral. Su evaluación en proteínas totales se puede recurrir al balance del nitrógeno o, en caso de evaluar proteínas del organismo, se pueden dar en dos formas, en somáticas y viscerales. Continuamos con el balance del nitrógeno, que se estimula todas las proteínas totales mediante esta prueba, que es una de las más antiguas para la evaluación de las proteínas y la única que refleja de manera sensible los cambios en las proteínas del organismo, además de que permite detectar cambios en las reservas a corto plazo. El balance de nitrógeno se compara la síntesis de las proteínas, el anabolismo, con la degradación de las proteínas, el catabolismo, y se espera que el paciente adulto saludable tenga un balance neutro, o sea, el anabolismo es igual al catabolismo de las proteínas, por lo tanto el balance es cero. ¿Cuándo podemos decir que el balance de nitrógeno es positivo y negativo? Bueno, el balance de nitrógeno es positivo cuando se retiene más nitrógeno del que se excreta. Esto se asocia con el crecimiento, el embarazo, la lactancia, la síntesis de tejidos, la mayor necesidad proteica y las actividades deportivas. Podemos decir que el balance de nitrógeno es negativo cuando se retiene menos nitrógeno del que se excreta. Esto sucede cuando la ingesta de nitrógeno es inferior a las pérdidas. Podemos asociarlo con enfermedades nefropatía, hepatitis, quemaduras, cirugías, sepsis, lesiones, fiebre. También podemos asociarlo con estadios avanzados de cáncer, entre otros. Aquí podemos observar la fórmula para calcular el balance de nitrógeno, que es necesario conocer el consumo de las proteínas de las últimas 24 horas y estimarlas con las pérdidas de las mismas. Tenemos la fórmula,
El balance de nitrógeno es igual al consumo de proteína en gramos durante las 24 horas entre 6.25, que esta cifra se deriva del supuesto del 16% de la masa de las proteínas en nitrógeno, menos el nitrógeno ureico en la orina en gramos durante las 24 horas, más 4, que el número 4 significa una constante que representa las pérdidas insensibles del nitrógeno en las heces. Por ejemplo, piel, cabello, sudor, descamación gastrointestinal, heridas y nitrógeno no ureico. Por ejemplo, dentro del nitrógeno no ureico podemos clasificarlo en ácido úrico, amoníaco, creatinina y aminoácidos en la orina. En caso de vómito, diarrea, quemaduras, el resultado de nitrógeno no es tan exacto. Por eso existe la opción de utilizar el nitrógeno total de la orina en vez del nitrógeno ureico en la orina, en cuyo caso la constante sería 2, pero no es recomendable por la gran variabilidad de la excreción de compuestos nitrogenados. La estimación del balance de nitrógeno en caso de hipoabsorción, desnutrición energético-proteica, trastornos metabólicos, enfermedad hepática o renal, así como quemaduras, no resulta válida. Las proteínas somáticas son las que se encuentran en el músculo esquelético, es decir, en la masa muscular, y representan el 75% de la proteína corporal y un comportamiento de proteína homogéneo. El consumo de energía, aminoácidos y nitrógeno afecta el metabolismo y por lo tanto la reserva de proteínas somáticas, la cual puede evaluar mediante dos pruebas: excreción urinaria de creatinina y excreción urinaria de 3-metilhistidina. Les mostraremos la excreción urinaria en creatinina a continuación. La creatinina se encuentra principalmente en el músculo y funciona como amortiguador de los fosfatos y mantiene constante la producción del ATP para la contracción muscular. La masa muscular se relaciona de manera lineal con la tasa de excreción de la creatinina. Ciertos factores inciden en la excreción diaria de la creatinina, por ejemplo, la edad, el ejercicio, la fiebre, procesos infecciosos y problemas renales crónicos, entre otros, de modo que se sugiere tomarlos en cuenta. En segundo lugar, tenemos esta fórmula donde se calcula la masa muscular esquelética en kilogramos y la tenemos que es 4.1 más 18.9 por EU gramos sobre día. EU significa excreción urinaria de creatinina de 24 horas en miligramos por día. No se debe utilizar la ecuación para fisiculturistas y además no ha sido probada en la población enferma. En tercer lugar tenemos el índice de creatinina con la talla, con la siguiente ecuación, que es excreción urinaria de creatinina de 24 horas en miligramos por 100 entre la excreción urinaria de creatinina esperada en miligramos según la talla. El valor resultante se compara con la excreción de creatinina esperada en 24 horas para los adultos del mismo sexo y la misma talla, que lo podemos observar en este cuadro. Y lo que va a reflejar esto es que un porcentaje de 60-80% se considera como una pérdida leve de proteínas, de 40 a 60 reflejaría una pérdida moderada, en tanto que un valor de 40, menor de 40, indicaría pérdida grave. Es importante recalcar que el índice de creatinina total es un indicador sensible de la masa muscular, ya que ni el tejido adiposo ni el balance hídrico inciden en la talla. Por último tenemos el déficit porcentual del índice de creatinina total, que se estima con la siguiente ecuación: 100 menos el índice de creatinina total en porcentaje, donde un valor de 5 a 15% indicaría un déficit leve de proteínas, de 15 a 30 un déficit moderado y más de 30 un déficit grave.
La excreción urinaria de 3-metilhistidina. El aminoácido 3-metilhistidina se encuentra exclusivamente en la actina de las fibras musculares esqueléticas y la miosina de las fibras musculares blancas. Se excreta en la orina después del catabolismo de dichas proteínas, así que de haber equilibrio entre la síntesis y el catabolismo, la excreción de la 3-metilhistidina reflejaría la masa muscular. La excreción de la 3-metilhistidina también se ve afectada por la edad, el sexo, las enfermedades, la condición física y el estado hormonal. Entre otros factores, para su uso clínico es indispensable profundizar en la investigación. Proteína visceral. En general, la medición de las proteínas viscerales es sencilla y exacta, ya que solo se requiere una muestra de sangre. También la medición de las proteínas viscerales permite, a su vez, medir la concentración sérica de proteínas totales, la albúmina, transferrina, prealbúmina y proteína transportadora de retinol. Asimismo, para interpretar la medición de las proteínas viscerales, es de suma importancia considerar su vida media y su respuesta al estrés agudo. ¿Por qué? Porque la vida media de las proteínas permite evaluar la respuesta al tratamiento nutricional a corto y a largo plazo. Como podemos darnos cuenta aquí en el recuadro, viene la funcionalidad de las proteínas séricas. La albúmina dice que nos va a ayudar a identificar si hay alguna desnutrición grave o una deficiencia crónica. La transferrina, de igual forma, deficiencia crónica, y la prealbúmina y la proteína transportadora de retinol nos van a ayudar a identificar si hay alguna pérdida intensa de proteínas. La evaluación de las vitaminas y los nutrimentos inorgánicos se lleva a cabo en distintos tipos de muestra, por ejemplo, sangre y sus componentes, como plasma y suero, eritrocitos, leucocitos, orina, tejido adiposo, uñas y heces. En las pruebas de orina generalmente se requiere de una muestra completa de 24 horas, de lo contrario se recomienda una muestra basal en ayunas. Cada vitamina y nutriente inorgánico tiene que evaluarse de manera independiente y específica en distintos tipos de muestra, y el resultado de cada evaluación presenta implicaciones particulares. Por ejemplo, para detectar si hay un déficit o un superávit de vitamina A, se recomienda la prueba de retinol en suero. Esta prueba va a reflejar tanto el consumo como la reserva hepática a largo plazo. Es muy importante descartar que exista desnutrición y deficiencia de zinc. Asimismo, para identificar si hay un déficit o un superávit de hierro, se recomienda realizarse una prueba de concentración de hierro en suero. Lo que es indispensable en esta prueba es que debe ser en la mañana, ya que por la tarde disminuye su concentración. No es sensible por su gran variabilidad y permite la identificación de riesgo. En cuanto a identificación del déficit o el superávit de calcio, hay dos pruebas recomendadas, que es la concentración en suero o plasma o la excreción en orina. Sin embargo, es más ideal la excreción en orina, ya que la concentración en suero es poco sensible para la evaluación del estado de nutrición. Pruebas funcionales relacionadas con el estado de nutrición. Las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales estudiarán el adecuado desarrollo de un proceso fisiológico específico, dependiente del nutriente evaluado, de modo que la alteración o ausencia de la función estudiada será evidenciada por un estado de nutrición inadecuado. Se va a dividir en dos tipos: las bioquímicas y fisiológicas y de compartimiento. Las bioquímicas podemos entender que se trata de algunas funciones enzimáticas,
y las fisiológicas y de compartimiento nos hablarán sobre el funcionamiento muscular y proteína o adaptación a la oscuridad y vitamina A. Como sabemos, las proteínas constituyen el principal compuesto a partir del cual el cuerpo obtiene soporte, estructura y funcionalidad. No se almacenan como energía, de modo que cualquier pérdida o ganancia representa una pérdida o ganancia de función, por lo cual es indispensable evaluarlas. Eso quiere decir que debemos evaluar constantemente la cantidad de proteínas que ingerimos y ver si los valores se encuentran dentro de los normales o si hay un déficit o exceso. Pruebas funcionales para la evaluación de proteínas. La evaluación de proteínas es indirecta, mide la función muscular, permite detectar daños subclínicos mediante modificaciones de la composición del organismo, como la contractilidad, la tasa de relajación y las resistencias musculares. Esto va a ser muy importante para cuando se evalúe desnutrición energético-proteica. Pruebas funcionales para la evaluación de vitaminas y nutrimentos inorgánicos. Mediante las pruebas funcionales para la evaluación de vitaminas y nutrimentos inorgánicos, suele evaluarse la concentración de metabolitos en la sangre o la orina, la actividad enzimática dependiente del nutrimento relacionado, pruebas in vitro de funciones in vivo, pruebas de tolerancia o suplementación in vitro, así como la respuesta espontánea en vivo a la estimulación. A continuación se describen las pruebas funcionales para la evaluación de ciertas vitaminas. Para la tiamina y riboflavina se van a evaluar respecto al aumento de su actividad enzimática en los eritrocitos, mientras que la niacina, piridoxina y ácido fólico serán evaluadas con respecto al aumento o disminución en su excreción en la orina. Y por último, la vitamina B12. Esta será evaluada por la concentración de ácido metilmalónico en el suero. Otras pruebas funcionales. Estudios reflejan que el consumo de hierro y cobre podría influir en el patrón de sueño del adulto. Pruebas médicas de rutina. Existen pruebas médicas de rutina no específicas para la evaluación de nutrición, que generan información útil para el nutriólogo, algunas de las cuales se describen a continuación. Perfil de lípidos. La medición de lípidos en la sangre proporciona información acerca de la salud cardiovascular. En el tercer informe de expertos en detección, evaluación y tratamiento de la hipercolesterolemia en adultos, se recomiendan pautas específicas para el tratamiento de la hipercolesterolemia y ciertos puntos de corte para evaluar los lípidos en sangre. Con estos parámetros se facilita la prevención y el tratamiento de problemas cardiovasculares. Metabolismo de la glucosa. Como sabemos, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que se caracteriza por la elevación de la glucosa en la sangre, hiperglucemia,
a consecuencia de anomalías de la secreción de insulina en su acción o en ambas. Para diagnosticarla, la Asociación Americana de Diabetes sugiere realizar pruebas para supervisar el control del paciente. Por ello se utiliza 1. Glucosa al azar o en ayunas. 2. Hemoglobina glucosilada. Y 3. Fructosamina sérica. Esta se mide en las proteínas séricas glucosiladas. Función tiroidea. La mejor manera de evaluar el funcionamiento de la tiroides es mediante la medición de las hormonas tiroideas T4 y T3 en la sangre, sobre todo en su forma libre. Quiere decir que no deben estar unidas a proteínas, por ejemplo, la prealbumina. La química sanguínea incluye una batería de análisis de la sangre que refleja parámetros de metabolismo y de funcionamiento hepático y renal. Biometría hemática, también llamada hemograma, describe los componentes de la sangre y el número y tamaño de las células. Se divide en fórmula roja y fórmula blanca. La fórmula roja determina los parámetros relacionados con los eritrocitos y el cálculo de índices eritrocíticos, además que proporciona información para el diagnóstico de anemia. La fórmula blanca determina los parámetros relacionados con los leucocitos y su diferencial. Cabe mencionar que el nivel de hidratación, la anemia, una infección crónica y la pérdida de sangre, entre otros factores, influyen en los resultados. Urinálisis. Esta prueba ofrece información cuantitativa y semicuantitativa, además de reflejar el estado de salud del sistema urinario y los riñones. También proporciona cierta información del funcionamiento hepático y renal. El urinálisis completo se compone de 3 elementos. 1. Aspecto y olor de la orina. 2. La evaluación química. Y por último, la evaluación microscópica. Y eso sería todo acerca de la evaluación bioquímica en el adulto. Muchas gracias.